Este Moltres de Galar a $130. Y al lado, peor aún, este Sylveon a más de... Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si hablamos de Japón, lo primero que se les viene a la cabeza podrían ser videojuegos. Claro, el canal normalmente se trata de eso, también de figuras, pero yo agregaría algo más a esa ecuación. Y me refiero a las cartas. Hermanos, existen una variedad increíble de marcas, de tipos, de todo. No solamente eso, sino que todas las tiendas de segunda mano, todas las tiendas que venden videojuegos y figuras, siempre tienen un lugar reservado para los jugadores de cartas. Una buena tienda que se respeta podrá carecer de todo, pero el lugar donde los muchachos pueden venir el fin de semana a jugar cartas tiene que tener. Últimamente en internet estuvo muy de moda el tema de las cartas, sobre todo las cartas Pokémon, por ahí las cartas de Dragon Ball, pero Japón no solo se limita a eso. Aquí en Japón Yu-Gi-Oh prácticamente nunca pasó de moda. De igual manera las cartas Magic tampoco. Se siguen vendiendo, siguen teniendo un mercado suculento, sigue la compra y venta y algunas cartas pueden llegar a tener precios, la verdad, que rozan lo ridículo. Y es que haciendo un conteo rápido yo creo que he visto alrededor de 15 diferentes marcas de cartas, es decir, una locura. Por ejemplo acá, hermanos, este juego de cartas que creo que es Kankol, que es como de una serie de animación y tiene un pequeño espacio acá, parece que antes era más porque hasta tiene su portada aquí, su kanban, como se diría, su letrero, pero ahora ya le ha quitado espacio. Otro juego de carta que ni siquiera sabía que existía y es de Dragon Quest, que tiene una máquina arcade que intenta emular algo parecido a lo que tiene Dragon Ball Heroes. Y por lo poco que puedo ver me gusta muchísimo su diseño y por supuesto me hace acordar ligeramente a Dragon Ball, pero eso sí, de las primeras temporadas. Ahora, mencioné también que en este mundillo existen cartas muy pero muy costosas, pero también lo contrario, como estas, cartas muy pero muy baratas. Por ejemplo, en algunas marcas, en algunos títulos, algunas cartas pueden estar 5 por 100 yenes, es decir, 5 por $1, o a veces hasta menos, depende, como digo, de cada título. Y las cartas lo dejan así a la intemperie nada más, es decir, acá por ejemplo es el apartado de Yu-Gi-Oh! Y acá tenemos algunas cartas de Yu-Gi-Oh! Donde tú escoges cuáles te quieres llevar y de ahí por tu misma cuenta te acercas a la caja que está por ahí al fondo y lo pagas. Por ejemplo acá me dice que una carta está a 33 yenes y te venden 5 por 110 yenes, es decir, 5 cartas a $1. Para los amantes de Yu-Gi-Oh! Algunas cartitas están un poco más cuidadas, por ejemplo estas ya tienen otro precio, ya están hasta con su mica un poco más protegidas, una 50 yenes y 3 por 100 yenes, es decir, 3 por $1. Y por acá tenemos de Dragon Ball, abajo también tenemos de Pokémon unas cuantas cartas, obviamente que cartas simples, ¿no? Pero por ejemplo estas de Dragon Ball, el arte que tienen es realmente increíble. Yo, aunque no juego Dragon Ball Heroes, lo he jugado, pero ya no lo juego, coleccionaría solamente por el diseño que tiene. Miren nada más este Capitán Ginyu, me parece increíble, es decir, con este brillo y todas las cartas, hasta la más simple, están más o menos así, con ese acabado. Y ojo que esta es la versión de las cartas de Dragon Ball más barata, porque las que cuestan un poco más, tenemos que venir por acá y ¡tarán! Están acá ya colgadas y también con su mica. Miren este diseño de Bulma clasiquísimo. Está 3 cartas por $5. Es decir, de todas estas agarramos 3 y pagamos $5. Y de todas estas agarramos 5 y pagamos $1. Hay para todos los bolsillos. Y si eres un poquito más o kanemochi, como le dicen aquí, eres el millonetas, el de la camioneta, hermano, pues ahí está a la vuelta. Acá miren esto. Detrás del vidrio ya para que los sucios mortales como yo no lo podamos tocar. Estas cartas solamente una puede llegar a costar $7, $10, $35, $36 y miren, este Vegeta en Super Saiyajin Fase Dios está más de $100. Estas sí que son caras, Gemusin, y hay más caras que estas, hermano. Hay algunas que te puedes comprar un carro con esas. Muchas cartas de Dragon Ball han incrementado con el pasar de los años pues su precio, pero otra franquicia que está aún más pues es la de Pokémon. Aquí estamos en la sección de Pokémon, también tiene su vitrina, también tiene
estas cartas indicadas que están 3 por $2.50. Algunas están un poquito más, se tiene que buscar bien. Pero no hay tanta variedad en cartas como pensé. Pero una mirada rápida nada más podemos encontrar este Moltres de Galar a $130. Y al lado peor aún, este Sylveon a más de $300. 33.000 yenes, hermanos. Una locura. Pero no, pensé que el Sylveon era el más caro, pero también encontré un Rayquaza que está a más de $420. Ah, y hago un paréntesis, si te gusta Pokémon y cartas, todo eso, tengo un canal dedicado solo para Pokémon que está acá, y ahora estoy haciendo algún reto de ganando cartas, abriendo sobres y todo eso, así que te lo dejo por ahí. He venido un rato por las figuras para estar más tranquilo, aunque pareciera mentira, la gente siempre está paseando por las cartas, pidiendo que le abran el vidrio para ver el estado de la misma, para ver la calidad, para ver las puntas, que todo esté bien, y paran comprando. Ahora, con respecto a las cartas Magic, la verdad, aunque tiene un Kanban, tiene un letrero, hay muy pocas cartas, casi nada, y con respecto a Yu-Gi-Oh! Siempre he tenido experiencia, es uno de los títulos, es una de las franquicias más caras que hay. Pero en esta ocasión en una vitrina solamente he podido encontrar un máximo de $100 en una de ellas. Es decir, esta tienda tiene lo suyo, tiene sus cositas de cartas, pero no se compara a otras por ahí. Así que vamos a seguir dando vueltas a ver qué podemos encontrar. Y estamos en otra tienda, hermanos. Esta tienda es, digamos que mantiene la esencia de la anterior, ¿no? Más o menos la presentación. Pero hay algo que me dejó completamente loco. Miren este pacote, este set, no sé cómo le dicen en sus países, pero es de Dragon Ball Heroes. Pero miren esto. ¿Qué demonios, hermano? Pero ni siquiera lo puedo cargar con una mano. No sé cuántas cartas vendrán, no especifica. Pero por todo esto, están que cobran $28. Ahora, no se puede ver todas las cartas que tiene dentro, solamente las de las esquinas. Ahí lo estoy mostrando un poquito más cerca. Yo creo que con esto ya te puedes iniciar tranquilamente en el juego. Ahora, hay varios, más o menos ya que tu instinto te lo diga. Pero bueno, como pueden ver, cada tienda tiene presentaciones diferentes, depende a la franquicia de marcas, ¿no? Por ejemplo, este es de Duel Master, este más pequeñito, está a $3. Después tenemos también de Pokémon, también $4 este, chiquitito. Pero también hay acá, ¿no? De Yu-Gi-Oh! Y de otros que la verdad ni los conocía. Y como tienda que vende cartas que se respeta, también tiene un vidrio un poquito vacío. Y esta, diferencia de la otra, también jugamos con la suerte. Es más, miren, hay unas máquinas ahí donde tú metiendo 1000 yenes, alrededor de $9, te toca de repente una letra y te puedes ganar alguna que está en el mostrador, así como el chico. Más bien, ¿qué dicen, hermanos? Intentamos una jugada, por ejemplo, de Pokémon. Ya lo he intentado en el TikTok, por ahí en la descripción está mi Chiquichoki, que ya vamos a llegar a 100.000. Yo creo que sí o sí este mes o el próximo llegamos. Y también tenemos estas otras. Ahora, quiero que se fijen en un detalle. Cómo tanto es el comercio de cartas que cuando no les gusta lo que les sale en esta máquina, por ejemplo, lo dejan así, nada más, de reciclaje. Muchas veces es así, lo dejan y lo botan acá, ven la caja junto con las cartas. Y obviamente la tienda no pierde, ¿no? La tienda de repente lo vuelve a acumular acá, es así. En algunos videos también he enseñado que a veces lo dejan en los baños, lo dejan en el estacionamiento tirado. No sé si recuerdo qué video fue, pero por ahí lo dejo. Ya nos vamos a casa, hermanos, vamos a abrir a ver los premios. Y miren, al costado de mi auto veo que han botado un montón de cartas Pokémon. No sé por qué, bueno, no solo de Pokémon, está variado. Pero bueno, así se dan el lujo de desperdiciar las cartas, hermano. De igual manera, no todo es venta, también existe la compra. Estos son una de las cartas, o estas son una de las cartas más buscadas. Por ejemplo, te pagan 8.000 yenes, 4.000 yenes, 5.000 yenes, 24.000 yenes, unos $230 si traes esta carta. Es lo que te ofrecen, es un precio fijo. Te vas a caja, la revisan, que todo esté bien, y te ofrecen este dinero. Y como no puede faltar, pues, hermanos, también tiene que haber una máquina de garra de cartas. Es decir, esto es infaltable. Antes era de Pokémon, ahora hay... aquí está el de Pokémon, pero es como un bingo. Un poquito más de suerte. Una cosa así rara. Te agarras uno de estos bingos y a ver si haces alguna cruceta o algo y te ganas cierto número o cierta carta en particular. Y bueno, esta máquina de lado es de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver qué tan difícil es. Yo me voy a lo seguro. Voy a intentar este de acá. No sé si lo pueden ver, este de acá, vamos a ver. Vamos, levántalo bien. Sí, yo creo que lo agarró más o menos bien, más o menos decente. Por favor, garrita. Sí. Una cartita por lo menos, ¿no? Ay, bueno. Ahora, que sea algo bueno, eso está complicado. A ver, los fanáticos de Yu-Gi-Oh! Me van diciendo... ¿Hay algo bueno en estas cartas, hermano? Yo no sé por qué, creo que no, pero...
Ojalá que me equivoque. Al menos salió a la primera jugada, no estaba tan difícil. Y nunca está de más mencionar que me sigan en las redes sociales, que siempre hago encuestas para próximos videos, también en los directos, que de repente estaré saliendo un poquito más a estos lugares para probar suerte, aunque a veces sí, cuando estamos en directo se va la señal, es algo complicado. Ahora vamos a probar este de Dragon Ball, vamos a ver si la suerte me sonríe un poquito acá. Aquí vamos, por favor, 1000 yenes. Compórtate y tráeme una alegría al menos. Apretamos el botón, ¿no? Y sale un gachapón. Ok. Salió el gachapón. Ahora lo abrimos y sale un pin de, creo que es Jujutsu no Taisei, algo así, el anime, no recuerdo bien. Y número 23. Número 23, el de allá es solo de Pokémon, así que me imagino que serán estos. Número 23, ¿sería este? No lo sé. Es un pack de 5. Bueno, iré a reclamar aquí el premio, vamos a ver. Yo pienso que es un pack de 5 sobres. Ahora, si se preguntan, Gemu, ¿acá se puede comprar los sobres? No hay, hermanos. Apenas se lanzan este tipo de tiendas, usuarios, revendedores, todos lo agotan. ¿Lo agotan para qué? Hay que decirlo. A las finales se terminan beneficiando con estas máquinas de la suerte, con esta máquina de garra, etc, etc. Así que por eso las únicas maneras es esto o estar atento en la salida. Efectivamente, hermanos, era este, ya no está, aquí está ahora. Yo pensé inocentemente que eran 5 paquetes, pero no, eran 5 cartas. Las cartas de Dragon Ball todas me gustan, son bastante colorinchi. Pero vamos a ver si ha salido algo bueno. Este es lo que veíamos. Y son estas. Mejor se las enseño así. Estas son las 5 cartas que me han salido. Alguna será valiosa. Ya saben que yo con el tema de las cartas lo hago porque algunos me han pedido y me parece un tema curioso para ir aprendiendo. Pero la verdad, más allá, no lo sé. Me lo dejan en los comentarios. Que ahorita cualquier comentario con información es súper beneficioso. Y antes que se nos olvide, la carta más cara de esta tienda de Dragon Ball podría ser este Gogeta, si no me equivoco. Más o menos unos 20.000 yenes. Es decir, unos $200. Gemu, ya, ahora de Yu-Gi-Oh! ¿Cuál es la más cara? Sí, en la tienda anterior no mostré, ¿no? Así que la más cara de Yu-Gi-Oh! Es nada más y nada menos que esta, pienso yo. Ya no recuerdo el nombre, creo que era la Maga Oscura, ¿no? Algo así. Está a 53.000. Si lo ven un poquito opaco, es porque no es la carta original, hermanos. Esta es la carta original, la de lado, pero esta no. Es tan valiosa, cuesta más de $500, que ni siquiera ponen la carta original en el vidrio. Para pedir la carta original y la quieres comprar, pues lo tienen guardado seguro ahí, donde están los muchachos del staff. Así que tienes que llamar y ahí recién te sacan la original. Ni siquiera se arriesgan a ponerlo acá. Y en otras tiendas es peor aún. Pero sí, Yu-Gi-Oh! Cuenta con muchas otras cartas muy caras que exceden los $300. Y en esta tienda, y aparte que yo vivo en provincia, no hay tanta variedad como por ejemplo en Tokio o en Osaka. Si les gustaría una segunda parte de este tema de cartas, déjenmelo saber en los comentarios. El canal siempre será de videojuegos, pero hay otro apartado también de colección que podría ser interesante y podríamos descubrirlo juntos. Así que me lo dejan ahí en los comentarios. Y otra cosa que quería enseñar, ¿recuerdan la salita de la otra tienda? Pues tienen que ver esta sala. Miren esto ya parece un salón de clases, hermanos. Esto ya parece ya la escuelita. Miren cuántos asientos, todo. Y como pudieron haber visto, de repente esta tienda es más completa que la anterior, ¿no? Pues bueno, también en el Duel Academia. Claro, pero sí es una academia de duelo, claro que sí, hermanos. Y acá pasan, me imagino que algunos animes así, mientras están haciendo sus jugarretas. Me gusta el ambiente, seguro que debe ser muy competitivo acá. Los que juegan cartas, ¿qué les parece? ¿Les gustaría algo así? Y hasta aquí el video de hoy, hermanos. Como siempre les digo, muchísimas gracias por haberme brindado su tiempo, sobre todo en un tema que la gente no está tan acostumbrada, porque acá hablamos normalmente de videojuegos, pero siempre es curioso a veces indagar, como mencioné, en un tema nuevo. Cualquier cosa lo dejan en los comentarios y se acerca la Navidad, así que como regalito empezamos por las redes sociales. Y todos los que compartan o retuiteen el post fijado de mi cuenta de Twitter, vamos a sortear unos códigos de Steam. ¿Qué les parece? Si ya llegas meses después, no importa, seguro que lo seguiré haciendo. O alguna otra actividad. Yo soy Gemu, la que está detrás de la cámara de la mujer sin rostro. Lo que está atrás mío son todas las cartas y unos cuantos chimosones también que están por ahí. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.